Momento de recibir ahora en nuestros estudios a Karina Daer. Ella es presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Una habitué también de nuestros espacios informativos, comentándonos de todo el trabajo que realizan en el sector en el que ella se desenvuelve. Karina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto volver a estar en esta nueva casa y compartir con ustedes como siempre. Bueno, y comencemos. ¿Cuál es la situación actual del sector maquilador, teniendo en cuenta la pandemia y la primera etapa de una cuarentena muy cerrada que luego, bueno, se fue dando la apertura poco a poco, ¿verdad? Sí, lo bueno para el sector industrial y no solamente en el rubro maquila fue que fuimos los primeros en iniciar el 4 de mayo que se dio curso a la fase 1 y esto permitió que podamos repuntar nuevamente lo trágico y lo negativo que fue para nosotros el mes de abril, marzo, abril, ¿verdad? Sí. De tener un negativo de 74%, pasamos a un 46% negativo, que implica una mejoría leve que se fue dando paulatinamente, y es lo que yo estuve comentando anteriormente, que esta transición de trabajar en cuadrillas es algo nuevo, algo innovador para nuestro sector, ya que nosotros somos mano de obra intensiva. ¿Qué significa eso? Que tenemos muy pocas maquinarias, que necesitamos de las personas, que las personas tienen que estar comunicándose y tratándose de cerca todo el tiempo también. Y a tiempo completo. Entonces, ahora innovar con esto de trabajar por sectores pequeños es algo nuevo, así como el distanciamiento de mantener 2 metros de distancia uno de otro también es algo nuevo, porque muchas veces las piezas o las partes o la producción necesita una continuidad y que el personal esté cerca para poder pasarle al otro. Entonces ahora hay que evitar todo tipo de contacto, lo tienen que dejar encima de una mesa y de ahí se retira, se le pone alcohol, entonces fue toda una organización y reestructuración, no solamente del recurso humano, sino también en términos de infraestructura para poder mantener lo que es prioridad, que es la salud. Sobre todo, esto es lo más importante en cualquier tipo de negocio, sector o comercio, que es lo que estamos viendo y por lo cual estamos yendo fase a fase. Sí, ahora, en el caso de la maquila, hay un mercado internacional que está esperando un producto y esto fue mundial, es decir, estamos hablando de una pandemia que afectó a todos. Esto también afectó, por supuesto, la recepción del producto que se hace aquí en Paraguay. Sin duda, en el mes de febrero, cuando nosotros estábamos exportando normalmente, y marzo que se dio esto, nuestras matrices ya llevaban casi 3 semanas de haber recibido este golpe. Entonces nosotros veníamos atrasados casi 5 a 6 semanas de producción con relación a lo que es el mercado europeo, en Estados Unidos, internacional, Asia por sobre todo. Y bueno, fuimos poco a poco retomando. Todavía estamos más o menos en un 60-70% de nuestra capacidad productiva, ya que todo esto tiene un tiempo de adaptación y, como te decía, lo más importante, el recurso humano y bueno, todo este entrenamiento que se debe dar para poder tomar todas las medidas de prevención contra esta pandemia. ¿Puedes recordarnos, Karina, los principales rubros que tenemos actualmente de maquila en Paraguay? Bueno, ahora quedamos en nivel de exportación, supongo que lo van a hablar después también. Están la confección y textil, ¿verdad? El sector autopartista, que está un poco relegado con todo esto, ya que ellos son peor de mano de obra intensiva que el resto de los otros sectores. Entonces pasó a ser confección y textil uno de las puntas de lanza. Luego le sigue el sector de plástico y sus manufacturas en todas sus gamas. Tenemos call center, que fue uno de los sectores también que se fue adaptando rápidamente al poder preparar sus cabinas que sean individuales, y así rápidamente pudo adaptarse también a todos estos cambios. Tenemos comestibles para humanos, para animales, tenemos el sector de software y bueno,
otras gamas que por suerte estamos tratando de nivelar y de acompañar estos contratos que nosotros los trabajamos en manera semianual en su mayoría de veces, ya que estas exportaciones son a países lejanos, Sí. con lo cual nosotros necesitamos prever que tome alrededor de 45 o 65 días para que pueda llegar a destino y bueno, tratar de acompañar también estos contratos. Y estos contratos que ustedes seguramente ya los vieron el año pasado, empezaron a trabajarlos a principios de año, se vino la pandemia, ¿están suspendidos o fueron cancelados, Karina? Ni uno ni otro. Creo que también las matrices están retomando sus ventas porque nosotros somos vendedores de las matrices que tienen un cliente final en algún otro destino y no necesariamente, por eso cuando me preguntan, las exportaciones van a Brasil, pero no es el destino final, sino tienen un mercado exterior a donde va el producto que es ensamblado o finalmente armado o empaquetado para un cliente final. Y bueno, no tuvo ninguna de estas dos consecuencias. Creo que como es mundial, como es global, todos entendemos y estamos tratando de volver a sincronizar esos pedidos y volver a ponernos al día, porque esa era uno de nuestros mayores ingresos, ¿verdad?, en exportaciones. En los especiales de ProNoticias estamos analizando siempre la situación que se da en esta coyuntura de cuarentena por pandemia, pero también cuál es la visión que uno puede llegar a tener a futuro cuando esto pase. Por supuesto, con la experiencia del sector de la maquila, de desarrollo en otros países, cómo apuntaló el desarrollo industrial también en otros países, eso podemos llegar a verlo, a sentirlo y a vivirlo nosotros, si bien todavía la maquila es aquí un sector o una porción pequeña dentro de todo lo que tiene que ver con producción industrial, Karina. Bueno, creo que nosotros hemos sido los punta de lanza para este desarrollo económico industrial que se ha dado en el país. 5 o 6 años atrás no era algo que era muy debatido, ¿verdad? No era algo que estaba siempre en boca de alguien y bueno, creo que se fue dando esta conjunción del sector público-privado que entendió para dónde debería ir el país y para dónde es donde mayor ganancia existe, ¿verdad? Empleando a las personas. Creo que se va a ir dando paulatinamente. Por otro lado, nosotros tenemos que volver a sentarnos y hablar. Era algo que ya teníamos pendiente una vez que se cerró el acuerdo automotriz, empezar a hablar ya del régimen maquila que tiene su fecha límite o su conclusión en el 2023, pero que Falta era poco. algo que teníamos pendiente con la ministra de Industria, sentarnos a empezar a hablar y elaborar un plan de cómo íbamos a darle continuidad, en qué manera, bajo qué nombre, qué carácter, pero seguir apoyando a este régimen que ha dado mucho en forma positiva para el país entero de diferentes maneras. Vemos la llegada de capital extranjero a través de la maquila, pero también el interés de invertir de empresarios paraguayos a través de este régimen. ¿Qué es lo que usted, dialogando con sus colegas empresarios, industriales, ve que este régimen todavía necesita apuntalar para convertirse en, más allá de todo, no solo en punta de lanza, sino tener un desarrollo fluido como es el sueño, digamos? Sí, bueno, nosotros iniciamos un trabajo con la asociación, la AICP de Confeccionistas del Paraguay, con su presidente y con su comisión directiva, justamente para poder empoderarnos más de lo que es y de las bondades que ejerce el régimen. Entonces habíamos hablado de extras que ellos tienen en su producción que podían pasar a ser submaquilas, proveer para nuestros clientes cuando nosotros ya no teníamos la capacidad de poder ofrecer o completar esos contratos, que ellos puedan hacerlo bajo el nombre de submaquila. Y bueno, teníamos mucha intención de seguir avanzando con eso, inclusive en febrero habíamos hablado de vuelta
para proseguir y vino toda esta pandemia, pero la palabra está, también la intención y lo mismo con el sector plásticos, que es un sector que tiene un crecimiento importantísimo, ya que tiene tanta variedad y tanta gama que pueden explotar y que muchas veces a nosotros no nos da la capacidad y que ya tenemos el cliente, ya tenemos el contrato y ellos tienen el producto extra en su fabricación nacional que pudieran estar completando la necesidad que nosotros tenemos. ¿Se enfrenta el inversor en el régimen de Maquila con alguna deficiencia de infraestructura en Paraguay? Porque tenemos varios problemas en ese aspecto como país y no solo para el rubro industrial, lo podemos ver en varios sectores. Creo que es una de las principales falencias, ¿verdad? Cuesta mucho explicarle muchas veces al inversor que viene y que ve y que no entiende cómo es que no hay siquiera un camino, ¿verdad? Que las rutas todavía son de arena, que no puede llegar su camión a destino en un periodo de horas. ¿Por qué? Porque el tráfico está muy feo, está muy mal o hay inundación, no puede pasar. Entonces son falencias que también ya lo hemos conversado justamente con el presidente de la CAF, que ahora ha dado un apoyo importante para la construcción de la ruta transoceánica. Sí. Y bueno, son todas esas conversaciones y esas reuniones que hemos tenido también en paralelo para tratar de apoyar de que nuestro país pueda seguir siendo una opción. ¿Cree que el sector necesita más apoyo y más atención de las autoridades gubernamentales, tomando en cuenta que es un sector que fue creciendo con los años? No hubo decrecimiento, tal vez un pequeño estancamiento sí por la pandemia, pero hay un crecimiento estable, digamos. Consecutivo, sí. No, nosotros tenemos muy buena llegada con el Ministerio de Industria y Comercio. Cada vez que nos hemos acercado a ellos, que es nuestra institución madre, hemos tenido muy buen recibimiento por parte de la ministra, de los directivos que están ahí, así como con el Ministerio de Trabajo, que estamos en constante capacitación, especialmente ahora con todo esto de que hay que tener un jefe de seguridad para la planta y anteriormente con la Dirección de Empleos también, con los que hemos trabajado durante la Expo Maquila para la captación de personas y así con todas las instituciones, inclusive con el director de aduanas también nos hemos reunido para cosas puntuales. Creo que nuestra llegada con las instituciones ha sido muy positiva y también la apertura de ellos a solucionar problemas que puedan suscitar en nuestro sector. Mencionó el empleo. ¿Hay suspensión de contratos en algunas de las empresas por esta situación? Sí hay. Fue mejorando, creo que de un 72% de las industrias maquiladoras que habían pedido suspensión se levantaron la mayoría de ellas al iniciar ya en fase 1 nuestra producción y bueno, eso es muy positivo, ¿verdad? Quiere decir que de vuelta se está reactivando ese sector económico. Y una vidriera muy importante también mencionó es la Expo Maquila. ¿Qué pasa con la Expo este año? Y la Expo Maquila va a tener que ser suspendida porque no podemos tener aglomeración de personas. Sí queremos hacer un tour por industrias maquiladoras en Alto Paraná, ya que tenemos casi 92 de estas industrias, de las 214 están allá. Queremos hacerlo este año en Alto Paraná, vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero sería ya casi a final de año. Y lo que tiene que ver con salud pública, conocemos a diario, los números están controlados, podríamos decirlo, sin descuidarse en ese aspecto que usted también mencionó, muy importante el tema de salubridad, pero tomando en cuenta todo esto, ¿qué esperan para este segundo semestre del 2020? Bueno, que esto se pueda solucionar en principal manera nuestras compras, ¿verdad? Necesitamos los insumos que nos sean donados, que el Estado pueda ser eficiente en sus licitaciones, una sinceridad en esas compras, en estos insumos. Y bueno, a partir de eso ver cómo nos vamos proyectando también como país, ¿verdad? Y pasando las fases para poder también nosotros seguir siendo una opción para nuestros vecinos, porque esto es muy importante, ¿verdad? Y principalmente ahora con Brasil, que está atravesando por esta situación no solamente de salubridad, sino también económica y principalmente política de inestabilidad.
Ujú. ¿La maquila puede recuperar el nivel o por lo menos acercarse a lo que fue el segundo semestre del 2019 en lo que resta de este año, o eso es No muy creo, complicado? no creo. El sector autopartista está muy golpeado, muy lastimado. Eh, yo espero llegar a un negativo de 50% y con eso me voy a sentir satisfecha y agradecida porque ya estuvimos con un 74% Sí. negativo, pasamos a un 46%, pero en el acumulado estamos todavía muy por debajo. Ujú. Entonces, esperar crecer ya para el 2021 y el 2022 a la puerta de lo que se vence también en el 2023. Exactamente, y volver a trabajar lo antes posible. Tenemos eso en agenda, solo que no se dan las condiciones, ¿verdad?, para poder hacerlo, pero sé que está en la agenda del Ministerio de Industria y Comercio y que la ministra principalmente se abanderó ya de esto, así como lo hizo con el acuerdo automotriz, y eso otra vez nos da Que fue mucha positivo. esperanza, sí, sumamente positivo, de estar trabajando de una manera no ilegal, Sí. pero se entiende que no estaba en papeles. Entonces esto cambió muchísimo al tener esa legalidad y esa formalidad principalmente. Karina, un gusto recibirla. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Karina Daer con nosotros, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, en los especiales de ProNoticias. Continuando con los especiales de ProNoticias, ya nos acompaña Mario Romero. Él es director nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones Rediex. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes, como siempre. En primer término, ¿algún concepto general de cómo estamos en materia de visión internacional en esta pandemia, situación de cuarentena por la que atravesaron muchos países? ¿Cómo están viendo a Paraguay afuera? Sí. Para tener en cuenta al país, por supuesto, en materia de inversiones, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Paraguay increíblemente es un país, dentro de todo, tiene ciertas bendiciones en el sentido porque estamos viendo los inversores, por lo menos la mayoría con los cuales nosotros tenemos contacto, están teniendo una necesidad importante de continuar, digamos, sus procesos de inversión, ¿verdad? Ya sea por prospección o para ultimar detalles de una inversión en el país. Sí. Eso yo creo que está también un poquito, se suma a estos los informes que tenemos a nivel regional de distintos medios internacionales, distintas escuelas de negocios, inclusive donde de repente aparece Paraguay con una información muy positiva dentro de todo de lo que tenemos. Es cierto que también se sabe que hay sectores que fueron muy afectados, eso no hay duda, y otros que fueron menos afectados que de alguna forma tienen mayor posibilidades de salir adelante. Entonces, a nivel de consultas, tenemos muchas consultas de Brasil, de Argentina, de Chile, algunos países europeos también, increíblemente Holanda, por ejemplo. Hay varias consultas, los países asiáticos también, pero hay un espacio, diríamos, hoy de positivismo dentro de todo, para llamarlo así, dentro de esta pandemia, de esta crisis que se está dando a nivel regional y mundial, donde Paraguay, digamos, tiene unos números bastante interesantes aún así para poder avanzar. En este proceso que se dio a raíz de la pandemia, ¿quedaron algunos trabajos truncos desde Rediex por esos contactos que usted mencionaba? ¿Se paró todo hasta ver qué puede llegar a pasar próximamente? Sí, realmente yo no diría que se paró todo, yo diría que hay lógicamente una disminución de la actividad, pero es importante también mencionar de que dentro de esa disminución de actividad de procesos de avances, sobre todo aquellos que necesitan el avance presencial, la visita del inversor o de la persona aquí en Paraguay, eso sí se vio afectado evidentemente, pero también es importante decir que a través de los medios virtuales o la virtualización de las acciones de Rediex actualmente, se están permitiendo avanzar
con una serie de acciones a través de distintas instituciones con las cuales nosotros del Estado y privadas también, con muchos procesos. O sea, estamos esperando la apertura de las fronteras para que esto se vaya concretando. De tener interés real, intenciones, nosotros tenemos muchos documentos, correos electrónicos, llamados, donde nos dicen que están esperando la apertura de fronteras. Y eso es una señal muy importante, por eso decía que los procesos, algunos sí están parados y otros digamos que están avanzando dentro de lo que se puede, y se está trabajando muy fuertemente dentro de lo que es post-inversión. Todo el proceso de aftercare, le decimos nosotros, que es el trabajo de post-inversión, no solamente porque nosotros decidimos hacer esto, sino porque a nivel mundial se está haciendo esto por la pandemia, sí, de cuidar las inversiones ya instaladas en Paraguay a través de un seguimiento bien metódico, periódico, y a través de tecnología sobre todo. Ahora, la maquila es una oportunidad importante para invertir en Paraguay. Es un sistema abierto, no se da como en el caso de otros países que solamente se puede invertir en un rubro. Paraguay tiene ventajas en esto para poder atraer inversiones, ¿verdad? Sí, claro. No, Paraguay es un país de muchas oportunidades, sin lugar a dudas, no solo a nivel de macroeconómico, a nivel laboral, de la gente joven, a nivel de la estabilidad de la moneda, energía. Tenemos un costo de energía más barato de la región también, cierto, con algunas cuestiones que hay que, el tema de distribución que se está mejorando, se está trabajando en eso, se está trabajando con las organizaciones, instituciones que de alguna manera relativas a energía eléctrica. Nosotros buscamos inversiones que generen mano de obra en Paraguay y sobre todo que permitan ese crecimiento económico, ¿verdad? Y decirte que maquila evidentemente sí. El régimen de maquila es el que hasta ahora ha demostrado, digamos, un crecimiento, yo diría hasta exponencial en los últimos años. También se vio afectado con la pandemia y es un régimen que de alguna manera complementa a otros regímenes que nosotros tenemos, como la ley 6090, la ley de los insumos, también que lo tenemos de origen nacional, los parques industriales y otras alternativas que también Paraguay tiene hoy en día de alguna manera y que permiten que inversores presten atención, digamos, a nuestro país. Además de, ustedes saben ya también los costos, digamos, en cuanto a lo que son las ventajas impositivas que tiene Paraguay, pero digamos que esto complementa un poco todo este tipo o todo este cúmulo de ventajas como país. Hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que mejorar. Sabemos que la pandemia a nosotros como país nos dio una lección, hizo también que se agilicen, se aceleren muchos procesos que antes estaban un poco trancados, como el caso de la virtualización de la atención. Hoy nuestros inversores están siendo atendidos de manera permanente a través de los distintos medios tecnológicos, a fin de cuidar también la salud de nuestros colaboradores y también la salud de los mismos inversores, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor inconveniente que puede llegar a encontrar un inversor en Paraguay? Una vez que vino, cumplió con todo lo que usted estuvo mencionando y dice, bueno, pero acá estoy encontrando un problema que por ahí yo no vi antes y ya al empezar lo estoy notando. ¿Puede ser una falencia o problemas en infraestructura, por ejemplo? Claro, todo depende del tipo de inversión, ¿verdad? Hay inversiones, aquellos que de repente necesitan energía eléctrica, digamos, con una potencia importante. Bueno, son casos que se van tocando uno a uno. Hay sectores donde, digamos, lugares donde es más fácil, digamos, el acceso a este tipo de recursos. También el tema de, por ejemplo, apertura de cuentas corrientes, ¿verdad? Apertura de cuentas corrientes que de alguna forma está ligado también con el establecimiento de la empresa. Generalmente a veces hay también algunos inconvenientes, pero que por una cuestión también de protección, Paraguay hoy en día está jugando un papel muy importante a nivel mundial de mostrar que es un país serio y lógicamente hay una serie de barreras normales para preservar, diríamos, el tema del origen del dinero. Y eso es, por un lado es bueno, pero por otro lado también son, digamos, restricciones muy importantes también para la inversión, que de alguna forma hay que saber manejar, ¿verdad? Entonces, se están buscando alternativas, se están hablando, haciendo reuniones con la asociación de bancos, los bancos en sí también, para poder, yo entiendo que la mayoría ya están en conocimiento de esta realidad,
de los procesos que tienen que pasar los interesados en invertir en Paraguay para aperturar cuenta corriente, ¿verdad? Ese es uno de los temas que yo por lo menos escucho permanentemente y que, bueno, se están estableciendo acciones para que eso se mejore. Y después están un poco algunos organismos también, los cuales que son normales, ¿verdad? Que el registro de marca o de repente algún tipo de certificado. Entonces, desde REDIEC nosotros le hacemos el acompañamiento. Eso es muy importante porque a veces nosotros tomamos una cuenta como gobierno, como organismo del Estado, que ya fue atendida, digamos, por el sector privado y que ya viene con problemas, digamos, de muchos años. Entonces nosotros siempre recomendamos de que nos contacten a nosotros para poder ayudarles desde el vamos con el acompañamiento de otras personas que cada inversor quiera, no hay ningún problema, pero para que también tengan el punto de vista del Ministerio de Industria y Comercio a través de REDIEC. Nosotros somos una institución que de alguna manera somos el eje articulador de todas las acciones de inversión y exportación en Paraguay y justamente nuestra tarea es poder asesorarle a estos inversionistas que de alguna manera tienen muchas veces dudas, preguntas y desde el Estado también es importante darle ese retorno. Y un problema tal vez que haya escuchado también puede estar relacionado con caminos, transporte. Realmente yo por lo menos no tengo mucho inconveniente en ese sentido. Evidentemente hay que mejorar, eso sabemos nosotros, hay muchas acciones a nivel de infraestructura. Eso sí, de manera general se habla de la necesidad de la conectividad, sobre todo, no solamente a nivel de rutas, sino de internet mismo, ¿verdad? Hay empresas que ustedes saben que precisan mayor velocidad y estabilidad en la comunicación. Y eso es algo que hay que mejorar, sin lugar a dudas. Yo creo que se está trabajando también en eso, pero son demandas, infraestructura sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles son los rubros que más solicitan información para poder instalarse en Paraguay? ¿De qué tipo puede ser industria, servicios, qué tipo de empresas? Sí, realmente hay de todo. Tenemos la parte de industria, la parte de textil, la parte de textil y confecciones, autopartes sin lugar a dudas, mucho de Argentina, ahora autopartes también, y a pesar de la crisis hay muchas consultas, preguntas y acciones ya inclusive muy formalizadas para venir a Paraguay, esperando la apertura de fronteras en cuanto a lo que es autoparte. También la parte de plásticos, la parte textil como comentaba recién, la parte de servicios tenemos lo que es el servicio de call center o BPO, que es Business Processing Outsourcing también, que es digamos, son servicios que se brindan a través de internet y a través de la telefonía, y eso permite que, digamos, que más personas puedan conseguir tener un puesto de trabajo, digamos, en condiciones, las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Y reuniendo los requisitos necesarios para que tengan una vida digna. Y en la parte de servicio, hoy Paraguay está dando ese salto, ¿verdad? Entonces, los call centers, también las desarrolladoras de software, que de alguna manera están teniendo algún tipo de interés en Paraguay. Y después ya hay del sector energía, también hay muchos pedidos. Químico farmacéutico, un sector también, hoy ya con buena demanda, hay mucho interés en establecerse en Paraguay, industrias acá para poder exportar desde aquí, sobre todo considerando las condiciones que tiene Paraguay y las necesidades que el mundo tiene en cuanto a lo que es el sector de químico farmacéutico. ¿Qué le falta a Paraguay, por ejemplo, para que una empresa automotriz se instale en el país, para que se fabriquen los vehículos aquí y de aquí sean exportados, por ejemplo, a otros países de la región y, por qué no, también extrazona y no solamente autopartes, ¿verdad? Que es un sistema tal vez en algún momento tercerizado por estas mismas empresas que fabrican vehículos. Sí, bueno, en realidad ahí Paraguay hoy en día tienen casi todas las condiciones, digamos, para que se desarrollen este tipo de empresas. Lógicamente, hoy el factor clave está en la demanda de automóviles. Hoy la demanda de vehículos a nivel, sobre todo en Brasil, cayó bastante por el tema del COVID. Eso significa que la gente no está comprando, según las encuestas a las cuales nosotros accedimos, en el caso de Brasil, el último bien que están en condiciones hoy de comprar los brasileros es un vehículo, ¿verdad? Eso es también importante saber. Y eso hace que finalmente después la demanda cae. Cuando no hay demanda, lógicamente la oferta también se ve resentida y
Creemos que eso podría ir mejorando, va a ir mejorando en el tiempo, pero mientras tanto esa es un poco la realidad. Paraguay tiene las condiciones, hoy tiene convenios, digamos, ya con Brasil, con Argentina, lo que es autopartes y automóviles, sobre todo a nivel, hay mucho potencial en lo que son automóviles de energía alternativa, eléctrico, por ejemplo, ahí Paraguay tiene mucho para dar, sí. Y creo que ese va a ser el gran desafío a partir de ahora. Se me ocurrió solamente la industria automotriz, sí. Pero puede ser otro ejemplo también, como le pasó a Uruguay hace varios años atrás, la instalación de grandes celulosas en su territorio, ¿verdad? Sí, claro. Aquí lo ideal puede ser otro rubro, digamos. Claro, lo ideal es que nosotros estamos dando mucho foco a empresas que dan mano de obra, por un lado, y también que de alguna manera hacen uso correcto o por lo menos más eficiente de la energía. Nosotros tenemos oferta de empresas que hacen uso de mucha energía eléctrica de manera elevada, pero que de alguna manera genera muy poca mano de obra. Entonces, todo eso hay que analizar y hay que tener en cuenta. Actualmente estamos trabajando con 8 sectores a los cuales enfocamos esfuerzo. Entre esos está el sector de biocombustible, energía alternativa, está alimentos y bebidas, tenemos la parte de carne y derivados, donde tenemos mucho potencial, porque a veces hablamos de carne y nos olvidamos que carne no es solamente carne bovina, tenemos carne porcina, la parte avícola, donde hay muchísimo potencial. Paraguay tiene ahí muchísimo para crecer. Tenemos la parte de lo que es textil y confecciones, industrias creativas y de servicios, ahí tenemos la producción de películas, la producción de libros digitales, lógicamente, las cuestiones culturales, de creatividad, de comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho potencial. Y también la parte, me estoy olvidando un poquito, de forestal y floricultura. Hay una demanda increíblemente de todo lo que es la parte forestal. Hoy se ve afectada también por el coronavirus, evidentemente, pero la parte de flores, Paraguay, por ejemplo, puede ser un buen exportador si reúne ciertos requisitos. Aquí hay algunas iniciativas ya de gobierno de Taiwán, con Paraguay también, caso de las orquídeas mismas. Las orquídeas tienen un potencial a nivel mundial y de esas cosas hay realmente muchas, ¿verdad? Hoy el sector alimento es el que está más, digamos, el menos afectado, el más favorecido, tiene una tasa de crecimiento muy importante. Y eso porque justamente el mundo hoy está precisando eso, ¿verdad? Seguido un poco lo que es carnes y derivados, eso ahora se está recuperando, estuvo también bastante golpeado y ahí también le va siguiendo el sector químico farmacéutico. Lograr el tan ansiado grado de inversión puede volcar las cosas rotundamente para el Paraguay de manera positiva. Si eso se llega a dar, ¿estamos en condiciones para recibir a todas aquellas inversiones que pudieran llegar al país? Claro, muy buena pregunta. En realidad, aparte del grado de inversión que va a permitir que muchas empresas que hoy no están operando en Paraguay porque no tienen ese grado de inversión, son empresas muy exclusivas, eso automáticamente, digamos, va a activar la posibilidad de que estas empresas inviertan en Paraguay, por un lado, y por otro lado, con respecto a la consulta de si se van a instalar o no, sí, en realidad en Paraguay hoy el mercado es de 7, siempre se habla de 7 millones de habitantes, en realidad es de 260 millones de habitantes si hablamos de Mercosur, y si somos un poco más visionarios cuando se ratifique ya el acuerdo Unión Europea-Mercosur, estamos hablando de 800 millones de habitantes. Eso suena muy lindo, suena de muchas oportunidades, pero necesitamos que las empresas también se vuelvan competitivas, se hagan competitivas. Todos hagamos, no solamente el sector privado, el sector público y el privado trabajen juntos para que la competitividad de las empresas paraguayas mejore y de esa forma podamos tener acceso a esos mercados. El tener acceso a mercados competitivos permite automáticamente el acceso a otros mercados que son menos competitivos, por lo tanto la tarea después ya se hace mucho más fácil cuando se llega a un cierto nivel de competitividad. Y hay algunas empresas que están en condiciones y otras que no están en condiciones y deberían ir haciendo los ejercicios para llegar a ese nivel de ser competitivos. ¿Y el nivel de mano de obra actualmente en el país, cómo lo ven? Bueno, mano de obra es muy variado, ¿verdad? Hay sectores que hicieron un trabajo muy importante, digamos, adiestraron a mucha gente que hoy está preparada con posibilidad de que ese sector crezca, y otros sectores donde debería haber un poco más de intensificar el esfuerzo en cuanto a capacitación, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, el tema de
cuestión así parece muy sencilla, pero importante, el manejo de idiomas, por ejemplo, por parte de los paraguayos. A veces nos concentramos en que la gente tenga un título de grado, de posgrado, Sí. y realmente a veces necesitamos idiomas, necesitamos que hablen y escriban en portugués, Para el sector hablen y servicios, escriban, por ejemplo. exactamente, escriban en inglés, entre otros, ¿verdad? Porque esa es un poco realmente ese foco es importante entender y sobre todo guiarle a los colaboradores a través de las distintas instituciones de por qué es importante estudiar un idioma. Yo no diría que sea más importante que una carrera de grado, pero muchas veces es Es el complemento. el complemento ideal y lo que hoy el país necesita. Ujú. A mí me decían, por ejemplo, las empresas de servicio, necesito gente que hable y escriba bien portugués, que responda en portugués. Porque hoy yo tengo una demanda de tantas personas Claro. y no tengo gente. O sea, es la realidad. Realmente, y tenemos mucho por hacer también, director, Sí. en varios aspectos. Tenemos mucho por hacer y ese es siempre el desafío de Paraguay. Paraguay es un país que está con varias oportunidades. Hay países que ya tienen todo hecho. Y yo te diría que son inclusive hasta aburridos, ¿verdad? Están bien estructurados que están en Paraguay. Uno tiene para divertirse realmente con las cosas que hay para hacer. Y otras por corregir también. Y otras por corregir, sin lugar a dudas. Yo creo que ese es... pero cada uno tiene que hacer lo suyo de la mejor manera posible. En educación, en infraestructura, en la parte de atracción de inversiones, en todo lo que a cada uno le corresponde, tiene que hacer el esfuerzo de hacer la mejor manera y de esa forma vamos a avanzar sin lugar a dudas. Director, gracias por su análisis. No, por favor, a ustedes por la invitación de siempre. El director nacional de Rediex con nosotros, Mario Romero, contándonos de la tarea que realizan, de la visión que tienen en Rediex también, del trabajo que se hace en Paraguay, sobre todo para el mundo, y qué posibilidades tenemos de seguir avanzando en inversión y seguir creciendo.